Muy buenas tardes, mi nombre es Ignacio Martín Jiménez y en este webinar vamos a hablar de qué aspectos cambia la LOMLOE, que no son pocos, referidos específicamente al modelo de evaluación de competencias. Como imagino todos sabéis, pues por los borradores que han ido llegando, etcétera, viene en ciernes un gran cambio del modelo curricular, donde, por ejemplo, se da una gran importancia a los escenarios de aprendizaje, donde se han de desarrollar las competencias clave, las competencias específicas de cada una de las materias, etcétera. Esta ponencia pretende ser algo bastante práctico, es decir, no va a ser teórico, no va a ser un análisis del marco sustantivo legal, sino más bien una solución de aula, un proyecto decente de cómo plantear de una forma que sea factible la evaluación competencial. Bueno, para mí este sería el mapa de desarrollo de cualquier centro escolar, el mapa de desarrollo metodológico de cualquier centro escolar. Como podéis ver, en él tienen un amplio despliegue las principales metodologías inductivas, como son el trabajo por proyectos, el problem-based learning, aprendizaje basado en problemas, los proyectos de comprensión, bueno, otras variantes como puede ser el aprendizaje rizomático, que sería algo todavía más personalizado en función de los puntos fuertes de los alumnos, en función también de sus intereses, etcétera. Hay algunas otras premetodologías, como es el caso de Flip Classroom, ¿no? Si queremos sacar tiempo de clase para poder hacer real estas metodologías inductivas, el tiempo de explicación del profesor, lógicamente, tiene que ser más breve. Y eso, obviamente, implica el compensarlo mediante estas estrategias de Flip Classroom, de personalización, en donde metemos también a nuestro favor algo que permite individualizar la relación del alumno con el contenido, como son los vídeos, etcétera. Así como también las herramientas para enseñar a pensar, las herramientas Thinking-Based Learning, ¿no? Para mí, el cooperativo tampoco es una metodología finalista, sino es la base para trabajar por proyectos, etcétera. Bien, todo ello requiere, por un lado, que desarrollemos en los alumnos estas habilidades intermedias o soft skills. Yo que sé, por ejemplo, pues la capacidad de monitorización cognitiva. Es decir, si vamos a trabajar en equipo, yo tengo que saber como alumno cuándo mis compañeros están aprendiendo, están perdidos, etcétera, etcétera, ¿no? Ese sería un ejemplo. O la empatía o la resolución de conflictos, que es inevitable, es inherente a trabajar en equipos, ¿no? Bien, todo eso, como veis, lo he rodeado de otra aureola de lo que podríamos denominar los principios neurocognitivos, aquellos que nos proporciona la ciencia, la neurociencia, ¿no? Hay muchas, pero muchas de las cosas que veníamos practicando que no son eficientes desde el punto de vista del impacto cognitivo. Pongo dos que yo creo que nos deberían de hacer reflexionar seriamente sobre nuestro rol de profesor. Por ejemplo, el tiempo de atención útil de un alumno es de media. Por supuesto, todo esto es un promedio que dependerá del grado de complejidad, del contenido que estemos impartiendo, etc. Pero me da igual. La media viene a ser los datos que voy a decir. Para sexto de primaria, 9 minutos. Entonces, el minuto 10 de explicación es casi como tiempo regalado, no tiempo perdido. O para cuarto de la ESO, y en bachillerato tampoco es mucho más, 14 minutos. Otro dato estremecedor, ¿no? Escucharme a mí no es la mejor situación de aprendizaje posible. Una de cada 20 cosas que decimos pasa el primer filtro de la atención y de esas, una de cada 200 se transforma en un aprendizaje perdurable. Dicho de otra manera, una de cada 4.000 cosas que yo digo en clase se transforma en aprendizaje. Por tanto, hablar yo como docente, ni muchísimo menos, es el mejor escenario, el que tiene un impacto más positivo, ¿no? Bueno, o yo qué sé, el ejercicio genera neurotrofinas, que es uno de los principales neurotransmisores. Alumnos quietos equivale a alumnos que aprenden menos. Tenemos que lograr que los alumnos se muevan. El movimiento moderado genera estas neurotrofinas que son indispensables para producirse los aprendizajes, para esas sinapsis neuronales. No sé, podemos hacer un circuito en donde los alumnos van estación por estación resolviendo las mismas tareas que podrían resolver sentados. Te das cuenta de que
Es simplemente el contexto donde se desarrolla el aprendizaje lo que estamos cambiando. Pero por encima de todo hay otra última capa que es la de la evaluación. O hacemos una evaluación verdaderamente rigurosa a la hora de valorar si están trabajando bien, en trabajo por proyectos, en proyectos de comprensión, etcétera. Si hacemos una evaluación coherente, todo esto es sostenible en el tiempo. Como no, como si vamos evaluando como hasta ahora, evidentemente el alumno se va a acomodar. Trabajar por proyectos es pasármelo bien. Lo que no se evalúa, todos sabemos que se evalúa. Bueno, os pongo unos puntos de reflexión para que podáis ir viendo, ir tomando contacto con el tema central del que vamos a hablar. Cuando queden unos 10 minutos de charla, daremos tiempo a posibles preguntas, dudas, que haya suscitado la intervención, etc. Todos estos aspectos que pongo aquí son reales, no están tomados de ningún relato ficticio, sino son situaciones con las que nos encontramos a la hora de evaluar actualmente, no hablo de un escenario más a largo plazo, con las que nos encontramos en las sesiones de evaluación. Alumno que evalúa matemáticas, pero suspende la competencia matemática. ¿Es posible? No debería de ser así, obviamente. O profesores que dicen, no, pero es que en mi materia, ¿cómo voy a evaluar competencias si yo no las trabajo? Tampoco podría sustanciarse esta segunda situación. Claro que todos tenemos que trabajar todas las competencias claves, sin ninguna duda. Pero es que entendemos mal qué son competencias. La competencia matemática no es solo todo lo que tiene que ver con la numeración, operaciones algebraicas, no, es que es competencia, para empezar, científico-matemática, o STEM, como las vamos a ver enunciadas en la LOMLOE, por ejemplo, hacer un compara y contrasta. ¿De acuerdo? Todo lo que sea aplicar un método científico de razonamiento entra ahí. Y por supuesto que en todas las disciplinas lo tenemos que sustanciar. Bueno, en definitiva, como veis, tenemos un panorama muy complejo, muy difícil, ¿no? de afrontar a la hora de dar una respuesta efectiva y que no pasen pues todas estas disfunciones, que es la palabra, yo creo, clave de este muestrario que anteriormente hemos visto. Podríamos hablar de una teoría del alineamiento constructivo. ¿Qué es lo que quiere el alumno? ¿Cuáles son los objetivos del alumno? Obviamente, aprobar. ¿Cuáles son tus o mis objetivos? Todos estos que vemos allí, ¿no? Dominar criterios, dominar escenarios de aprendizaje, adquirir también esquemas de trabajo, obvio que sí. Y por tanto, lo que tenemos que hacer es que el aprobado pase por ahí. Ese sería el escenario al que me refería como alineamiento constructivo. Que el aprobado del alumno o la calificación del alumno pase por asegurarnos de la consecución de todos estos aspectos relacionados con el desarrollo competencial. Es decir, que sepa hacer todas estas cosas, ¿no? Analizar, usar las TIC, etcétera, etcétera. En definitiva, evaluar competencias es acreditar que esos aprendizajes se pueden ejercitar en situaciones lo más real posible. Y obviamente un examen no es la situación más real posible. Porque claro, un examen es individual, no hay interacción con nadie, no tengo acceso a información. En la vida real, cuando tenga que resolver problemas reales, sí tendré acceso a información, sí tendré fuentes con las que consultar, etc. Por eso no sé si habéis visto en la primera diapositiva, hablaba también de tener en cuenta el conectivismo. George Siemens, el padre de esta corriente conectivista, dice esta frase, que la dejo ahí para reflexión personal. Mi conocimiento depende de la capacidad que yo tenga de conectarme a lo que los demás saben. O sea, uno conoce no en la medida que ha hecho acopio por sí mismo, per se, de conocimientos, sino en la medida que sabe explotar nichos de conocimientos, incluidas otras personas. También es un nicho de conocimiento. Por tanto, en situaciones reales. Bueno, esto es lo que nos dice también la evaluación de la LOMLOE, que tenemos que cotejar desempeños en resolución de problemas que simulen contextos reales. Yo qué sé, por poner un ejemplo, un aprendizaje basado en problemas sí simula un contexto real, ¿no? Un
un proyecto sí simula un contexto real, tengo que fabricar algo, tengo que crear algo, ¿no? Nos dice también que tenemos que relacionar los criterios de aprendizaje con las competencias. Bueno, es algo que venimos haciendo dentro del perfil competencial y que desde luego los contenidos tienen que estar integrados en estas competencias y que tenemos que tener herramientas, elementos como indicadores, rúbricas, escalas de evaluación, escenarios de aprendizaje y además aplicar procedimientos que sean variados, no un procedimiento de evaluación único. Pues bien, aquí es donde vamos a postular, donde vamos a abogar a favor de este modelo, el modelo de portfolio competencial. El primer paso consistiría en establecer la relación entre cada uno de los criterios, de los escenarios de aprendizaje y las correspondientes competencias. Esto es a lo que ya me he referido como el documento puente. En realidad es algo que ya forma parte de nuestro modus operandi con las programaciones, ¿no? Esto es lo que nos permite saber cuál es el perfil competencial de cada una de las competencias. Si hablamos en términos de la legislación actual, pues tendríamos que, para cada una de esas 7 competencias clave, saber qué estándares, los estándares, como sabéis, desaparecen, se sustituyen en la LOMLOE, pero bueno, en términos actuales sería qué estándares de la competencia, por ejemplo, lingüística, tienen que ver con lengua y literatura, con conocimiento del medio, con matemáticas, etc. Este es el perfil competencial. Podemos decir que esta labor es algo que ya está integrada en nuestra praxis de programación, ¿no? Ahora bien, vamos a ver qué es un portfolio. Vamos a definir qué es el portfolio de competencias. En principio, un portfolio sería simplemente una colección de los mejores trabajos realizados por un alumno, dentro de un cambio en la cultura de evaluación en la que el alumno tiene que acreditar aquello que sabe. Mirad, yo siempre pongo un ejemplo, yo creo que bastante comprensible, sencillo, para entender bien qué es portfolio. Imaginad que yo soy un artista y tú eres un galerista. Entonces yo quiero que tú expongas mi obra y me presento en tu galería, me has dado una entrevista para ver si merece la pena que me des una oportunidad y me presento, decía, con un gran carpetón, un portafolio, carpesano, etc. ¿Qué tendría dentro? Pues tendría obviamente una colección variada, ¿no? De todo lo que sé hacer. Pues mira, sé dibujar al carboncillo, témpera, fíjate esta foto de esta escultura cinética que hice imitando a Calder, fíjate también cómo soy capaz de trabajar el diseño de interiores, qué sé yo, ¿no? Todas mis habilidades. Obviamente, en esta carpeta no estarían mis peores trabajos, estarían mi mejor trabajo de cada tipo, ¿no? Pero no solo esto, porque no solo tendría objetos físicos, también habría algunas referencias. Qué sé yo, pues un día salí en el periódico, salió un artículo hablando de mi habilidad, de mi trayectoria, etcétera, ¿no? Ese recorte de un artículo del periódico en donde se hablaba de mí o ese programa de radio en donde también hicieron una entrevista, pude explicar mi valía como artista, formaría parte de este portfolio. Traslademos esta metáfora a términos escolares. Es decir, aquí se trataría de lograr por parte del alumno la mejor colección de un conjunto de objetos, de tareas escolares, un trabajo por proyectos, una actividad que hicimos en modo cooperativo, un aprendizaje basado en problemas, un programa de radio, un podcast. Ahora los definiremos, ¿eh? No nos vamos a quedar en la epidermis. Vamos a ir a un ejemplo muy, muy, muy específico, concreto y creo que bastante ilustrativo. Bien, por parte del alumno es esto, ¿no? Yo he hecho varios proyectos de trabajo y a final de curso mi portfolio, para acreditar mi competencia, es decir, mi valía, voy a elegir el mejor de estos trabajos. ¿De acuerdo? Bien, por parte del profesor sería el portfolio definir 12, 16, 18 objetos que sean representativos de las prioridades instrumentales de tu materia y que tengan alta carga competencial. De estas tareas escolares, tú y yo somos docentes y lo que se nos da bien es
puntuar un resumen, un trabajo cualquiera de un alumno, eso se nos da bien. Bueno, pues decía, de estos trabajos escolares, de estas tareas del portfolio, les vamos a llamar objetos, para adoptar una nomenclatura un poco más neutra y que quepa casi cualquier cosa. Bueno, pues de estos objetos vamos a hacer previamente un análisis viendo qué criterios y qué competencias se ven afectadas por cada uno de ellos. De tal manera que cuando evalúen el trabajo, puede ser con una calificación incluso numérica, un 7, un 9, indirectamente, sin hacer nada más, voy a estar evaluando, por un lado, criterios que a su vez están relacionados con competencias. Dicho de otra manera, la nota de los trabajos del portfolio se transfiere a la nota de las competencias. Vamos, para simplificar más, voy a intentar ser muy preciso, a definir 3 categorías. Imagínate que el conjunto de todas las actividades escolares de un curso, cuarto de primaria, tercero de la ESO, segundo de bachillerato. Yo doy clase en bachillerato actualmente y lo aplico así. Cuando daba clase en primaria, exactamente igual, ¿eh? Es decir, este modelo es totalmente transversal a cualquier etapa. Pero vamos a suponer que hay 3 rangos de tipos de actividades escolares, de alumno, ¿de acuerdo? Una, pues los exámenes. Bien, los exámenes de forma un poquito abierta, por eso lo pongo con interrogación. Puede ser examen en equipo, examen con acceso a información, puede ser también un examen tradicional, etc. Entonces, estos exámenes, si te inquieta mucho, porque, oye, vivimos en un momento, hay que reconocerlo, un tanto esquizofrénico. Es decir, nos dicen, desarrolla competencias, haz un alumno apto para trabajar en situaciones de realidad, capaz de integrar contenidos diversos, ser crítico, ser eficiente en la organización de un trabajo en equipo, etcétera, que perfecto, ¿eh? Ninguna pega le hemos de poner, pero por otro lado me dicen, oye, y el día de mañana tendrá una EBAU, volverá a llamarse otra vez PAU, una prueba de acceso a la universidad con la LOMLOE, donde va a haber un examen tradicional de los de toda la vida. Entonces, claro, yo tengo que moverme en ese equilibrio costoso para los docentes, ¿eh? Tengo que preparar al alumno para el escenario de exámenes sin renunciar al desarrollo de las competencias. Así que vamos a suponer que seguimos integrando exámenes, incluso exámenes tradicionales. Y a todo lo demás, a todas las tareas, vamos a llamarlas del día a día, a las tareas cotidianas, a las tareas menores. Oye, hazme un resumen. Hazme estos 6 ejercicios de la regla de Ruffini. Venga, hazme un pequeño esquema o la actividad 12 y la 15 de la página 26 del libro de Vicens Vives. A todo esto le vamos a llamar tareas. ¿De acuerdo? Primer paso por parte de los centros. Para evitar ese disparate de que la competencia matemática esté en las antípodas de la nota que el alumno tiene en el área de matemáticas, para evitar ese tipo de disparates, para hacer una evaluación coherente, tenemos que dar un valor elevado al portfolio. Este que veis aquí es una sugerencia, ¿eh? Es un simple ejemplo, es decir, no tiene por qué ser exactamente así, pero desde luego si el portfolio lo vas a evaluar con un 20%, el alumno estará acreditando competencias mediante el portfolio, pero si al final el examen va a ser el 65%, corremos riesgo de volver otra vez a disociar. ¿De acuerdo? Así que porcentajes de este estilo, 45, 35, el resto las tareas cotidianas, o el 10% las tareas, 45 el examen, 45 el portfolio, esos serían porcentajes pues más o menos aceptables. Ahora bien, pongo el examen precisamente para evitar que el alumno no pueda aprobar sin el examen, que puede estar blindado. Es decir, puedes decir, y esta media la hacemos a partir de un 4, de un 4,5. ¿De acuerdo? Para que no estemos minusvalorando el examen, que, insisto, nos guste o no, ahí está, presidiendo nuestro día a día educativo, ¿no? Bueno, de aquí del portfolio vamos a sacar calificaciones también descriptivas. Nos va a permitir el portfolio saber qué partes de la competencia son las que el alumno maneja bien, no maneja bien, etc. Porque otra de las cosas que se impone con la LOMLOE es la realización de informes individualizados con planes de mejora para el alumno. Obviamente,
de forma significativa cuando no supera o tiene dificultades en un determinado área de conocimiento. ¿De dónde van a salir estos informes? ¿De dónde vamos a sacar esta información textual, es decir, no únicamente numérica? ¿Dónde falla el alumno? ¿Qué tipo de tareas debo de proponerle para que implemente, completando así estas carencias, estos gaps? De aquí, del modelo de portfolio. Bueno, vamos a suponer ahora que estamos ya desarrollando el portfolio. Luego vamos a un ejemplo concreto, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos pues un conjunto de objetos, les vamos a llamar así por lo que os he explicado antes, para que sea una nomenclatura suficientemente comprensiva, ¿no? Un trabajo por proyecto, una presentación en público de un tema, una redacción, etc. Tenemos el objeto 1, el 2, el 3, así hasta el objeto n. ¿De acuerdo? Como os he dicho antes, vamos a hacer una relación entre cada uno de estos objetos del portfolio y los criterios de evaluación de la materia, de nuestra materia. Es decir, con la presentación de un tema voy a trabajar y también voy a evaluar este criterio, este otro, aquel otro, etc. ¿De acuerdo? Esto lo haremos para cada uno de los objetos del portfolio. Pero esto lo vamos a ver en la práctica. Fijaos, no nos vamos a quedar solo en un plano teórico, sino vamos a ver incluso cómo implementarlo también de forma instrumental. ¿De acuerdo? Vamos primero con un ejemplo de un portfolio. Este lo he seleccionado de sexto de primaria, especialmente de todos los contenidos relacionados con las ciencias sociales. ¿Vale? Y estaría compuesto por 18 objetos a final de curso. Es decir, algunos los podríamos ir introduciendo paulatinamente durante el curso, pero al final vamos a evaluar estas 18 tareas escolares. ¿De acuerdo? Obviamente, lo que no tendría sentido es que vaya a evaluar como tu mejor ejemplo, por ejemplo, de una presentación en público, si solo has hecho una. Luego, fijaos que también el portfolio nutre, abastece de forma competencial nuestra metodología. El diseño del portfolio de evaluación nos va a obligar también a trabajar competencialmente. ¿De acuerdo? Pues vamos con estos 18. Tomadlo, por favor, como un ejemplo, no otra cosa. Pero yo creo que muchas de las ideas son replicables para cualquier materia, para cualquier nivel educativo, con mínimos matices. Bueno, nosotros alrededor de cada uno de estos objetos, pues proporcionaremos al alumno distintos descriptores, ¿no? Distintas ayudas. No, fijaos, un principio de la neurociencia básico es que el alumno va a rendir más si conoce realmente el objetivo final de esa tarea que le estamos obligando a desempeñar. Es decir, tenemos que invertir tiempo en que antes de que el alumno haga nada haya leído la rúbrica. Antes de que empiece a trabajar, haya leído la rúbrica, sepa cuál es el sentido. Mirad, yo esto siempre lo enuncio así. Los aprendizajes funcionan mejor cuando son aprendizajes con sentidos en la doble acepción. Es decir, tienen sentido para el alumno, sabe el por qué, sabe qué situaciones posibles se pueden presentar. Es decir, si me das la rúbrica, sé qué va a pasar con mi proyecto de trabajo en cuanto a la presentación, en cuanto al contenido, en cuanto a... Y también con sentido en la otra acepción del término. Es decir, cuando yo consiento, cuando yo como alumno quiero, cuando estoy motivado. Fijaos, hasta en exámenes tradicionales, con los mismos alumnos se demostraba un 20% de mejora de resultados cuando el examen era, me vais a permitir el coloquialismo, chulo. Ponía exámenes chulísimos de Harry Potter, etcétera, etcétera. Incluso de física de bachillerato, ¿eh? Los podéis encontrar en Wikipedia, por ejemplo. Bueno, pues decía, vamos a proporcionar al alumno checklists, rúbricas, escalas, dianas, que nos pueden servir también para evaluar a sí mismo, no solo es para el alumno, o simplemente un descriptor. Cuando pongo un descriptor es, tienes que hacer una presentación en donde, es decir, un texto que sea suficientemente elocuente con respecto a la calidad final del trabajo que exigimos al alumno. ¿De acuerdo? Por su parte, los alumnos nos van a presentar, ¿recordáis la metáfora anterior del artista que quiere exponer, ¿no?
Nos van a presentar su trabajo, pero también su recorte del periódico. Aquí el recorte del periódico es un informe hecho por él mismo de acreditación, explicando por qué ese trabajo es bueno, por qué te presenta ese trabajo. Es que en este proyecto yo fui el único que intervino en el debate con fichas, información, y cuando todo el mundo parecía dudar, yo traje datos reales. Este es el informe de acreditación al que me refiero. ¿Por qué? Porque así estamos desarrollando la metacognición, la reflexión del alumno sobre su trabajo. ¿De acuerdo? Realmente para aprender, esto también lo dice la neurociencia, solo hacen falta dos cosas. Aprender es costosísimo en la práctica, pero en la teoría muy sencilla. Tiene que haber una experiencia, y no es una experiencia impactante escuchar, tiene que haber una experiencia si lo es hacer un proyecto. Eso sí es una experiencia impactante. Y una reflexión sobre la experiencia. Experiencia, reflexión sobre la experiencia. Claro, es que estamos cumpliendo con este planteamiento. Bueno, y entonces aquí le podemos proponer distintas herramientas. Puede ser la bitácora, en donde me vayas diciendo cada día o cada semana qué parte del trabajo hiciste, qué dificultades, qué cosas buenas estás viendo, qué progresos hacéis. O yo qué sé, un qué sabía, qué sé, qué ha sido lo más difícil, cómo lo he aprendido, ¿no? Una entrevista, venga, o un examen de verificación. Sin acceso a más información, cuéntame cosas que sabes hacer a partir del proyecto que has hecho. Porque el proyecto puede estar muy bien, puede haber trabajado muy bien el alumno, pero la parte estrictamente relacionada con contenido, con procedimiento, no haberla aprendido de una manera sólida. Venga, en una hoja en blanco, dime todo lo que has aprendido con este proyecto. ¿De acuerdo? Eso sería ese tipo de examen de objetos del portfolio al que me refiero. O una entrevista, pónmelo oralmente. ¿De acuerdo? Vamos con el primero. A la izquierda voy a poner una ponderación de 1 a 4, porque algunos de los objetos a los que me voy a referir tienen menos enjundia, ¿de acuerdo? Mientras que otros son objetos un poco más contundentes, si veréis un 4, ¿no? Y luego a la derecha en ese libro, ¿en qué trimestres los trabajamos? ¿De acuerdo? Habrá algunos que los trabajamos en los 3 trimestres, pero solo te lo pido a final de curso. El resto ha sido que aprendizaje. No te puedo pedir tu mejor thinking-based learning, tu mejor herramienta de aprender pensando, si no las llevamos trabajando todo el curso. Entonces, o sea, primero tienes que entrenar para luego hacer mínima olímpica. Entonces, por eso digo que es importante la periodización. Yo qué sé, ejemplos de este tipo de herramientas, ahora las vamos a ver más gráficamente. Serían el compara y contrasta. ¿Cómo es la alimentación de las plantas? ¿Cómo es la de los animales? O arquitectura de razonamiento. Arquitectura de razonamiento consiste en que yo enuncio una conclusión, pero digo con qué argumentos se sustenta y a su vez con qué datos se sustentan esos argumentos. Enseñar a los alumnos a pensar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay una dinámica que es el compara y contrasta, que se basa en esto, en qué se parecen, en qué se diferencian, cuáles de estas semejanzas son importantes, si hay algo común a todas las diferencias y a todas las semejanzas, y una conclusión personal. Por ejemplo, para primero de la ESO sería compara y contrasta estos 4 sistemas de agricultura. El de agricultura tropical, arriba a la izquierda, el arroz al chino, rozas de fuego y la de las grandes superficies de Norteamérica. ¿De acuerdo? Vale, pues este sería un ejemplo. Bueno, sería más bien de tercero de la ESO. O para segundo de la ESO, incluso para primaria, un compara y contrasta entre la arquitectura románica y la arquitectura gótica. ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? ¿En cuanto a? ¿Cuáles de estas diferencias son importantes? Si hay algo que tengan todas en común. Pues es que la técnica condiciona que las iglesias románicas sean más básicas, menos luminosas, mientras que las góticas es todo lo contrario. Se podría ser el patrón, ¿no? Y una conclusión personal por parte del alumno. ¿De acuerdo? O bien esta otra dinámica de las partes y el todo. ¿Qué partes hay en el todo? ¿Qué pasa si falta cada parte? ¿Cuál es la función de cada una de estas partes? ¿Y cómo funcionan todas juntas? Podemos aplicarlo al corazón. ¿Qué partes hay en el corazón? ¿Qué pasa si falta o falla la aurícula izquierda, la vena cava superior? ¿Cómo
cuál es la función de cada una de ellas y cómo funcionan. Y entonces la sangre llega y la aurícula, ¿de acuerdo? Herramientas para hacer visible y comprensible el pensamiento. Principio de neurociencia, tenemos un cerebro muchísimo más visual que auditivo, muchísimo más gráfico. Procesamos la información mucho más en términos de imágenes, no tanto de palabra. Por eso es bueno estas herramientas, ¿de acuerdo? Hacer visible el pensamiento, ordenar el pensamiento. Bueno, otro objeto, test de ponderación, que el alumno haga un videotutorial. Mirad, a las 2 semanas el 35% de lo que el alumno ha hecho se recuerda. Esto es fantástico. Ya os dije antes que recuerda el alumno de lo que ha escuchado. Prácticamente nada. Irrisorio, 1 de cada 4.000. Yo soy de Valladolid, menos mal que no trabajo en la FASA, porque si me saliera bien 1 de cada 4.000 coches, no sé qué tal futuro profesional tendría. Y como docente tengo que ser igual de riguroso y de comprometido con un hacer no artesanal, sino científico como docente. Pues mira, si el 35% de lo que el alumno hace se recuerda, esto es una pancarta a favor del trabajo por proyectos, por talleres, etcétera. El 90% de lo que el alumno explica a otro es recordado. No hay ninguna actividad más alta en cuanto a tasa de recuerdo que esta. Lo podemos hacer con las actividades de cooperativo tipo Jigsaw. Un alumno explica una parte de un tema a sus 3 compañeros y viceversa. O lo podemos hacer haciendo que el alumno ruede un videotutorial. No es lo mismo resolver algo que grabar un tutorial o explicar cómo se ha resuelto, que no deja de ser una fórmula para explicar a otro. Si yo tengo que grabar un vídeo, tengo que operativizar lo que esté haciendo. ¿Entendéis? Tengo que transformarlo en una operación. Voy a poner el ejemplo más sencillo, pero bueno, igualmente plausible. Si yo estoy resolviendo una suma llevando, lo puedo hacer, podemos decir, de manera mecánica y reflexiva, pero si tengo que grabar un vídeo, digo, y entonces aquí como supera las 10, pongo el 1 de las decenas aquí arriba, pero si superase los 20 pondría el 2 de la veintena, etcétera, lo pongo a la izquierda y entonces, ¿os dais cuenta? A eso me refiero con tiene que transformar en una verdadera operación cognitiva. No solo en el término de las matemáticas. Si yo estoy explicando la Tierra en el sistema solar, lo mismo. No me vale simplemente con dibujar la Tierra, con responder a preguntas de la Tierra. Tengo que adoptar, es decir, generar primero un esquema explicativo. Trabajad haciendo que los alumnos hagan vídeo. Es la mejor aportación que podemos hacer. Y herramientas sencillísimas y valiosísimas. Se puede hacer si tiene el alumno una cuenta Microsoft con Stream, si tiene una cuenta de Google con Meet, si tiene cuenta de Loom, también es otra buena herramienta para aplicación web o como aplicación de dispositivo, en este caso de iOS, de iPad, Explain Everything, que es una aplicación brutal, magnífica, para hacer videotutoriales. Bueno, pues sería el mejor videotutorial del alumno. O puede ser un videotutorial con esta otra herramienta que es gratuita, TouchCast, que con una tela verde permite sustituir esta tela por la imagen que quieras, como más o menos podéis ver en esta recreación. En el año 711, una reducida... ¿De acuerdo? La tela verde se sustituye por la foto que queramos poner de fondo para que sea más inmersivo, etc. Bien, pasamos a otro objeto. Un Problem-Based Learning, del que ya hablaba antes, ¿no? En este caso es altamente competencial, porque claro, tiene que buscar información, integrarla, no tiene una respuesta única, fácil y sencilla, ¿de acuerdo? Tiene además que determinar, oye, pero ¿qué necesitaría conocer para poder responder a esta pregunta? Es un ejemplo, el Problem-Based Learning o el aprendizaje basado en problemas, de metodología altamente competencial, sin ninguna duda. Entonces puede ser, por ejemplo, que durante el curso hagamos varios y uno de estos 3 tenga el alumno que ponerlo dentro de su portfolio. ¿Por qué cambió todo al hacerse el hombre bípedo? ¿Es España el mejor país para hacer turismo de la Unión Europea? ¿O si el monasterio era un feudo? ¿De acuerdo? Bueno, o proyectos de trabajo. Vuelvo un segundo para atrás. El PBL consiste en que el alumno, frente a esta gran pregunta, determine qué conocimientos debería de tener, ¿no? Lo de por qué cambió todo al hacerse bípedo, pues necesitaría saber, qué sé yo, cómo era el hombre
desde el punto de vista anatómico, antes de ser bípedo, después, cómo se alimentaba antes, después, qué hizo al hombre ser bípedo, porque de repente empieza a caminar, cómo cambia, yo qué sé, pues la vida en grupo, cómo cambia la reproducción, claro, ya solo un hijo y además tiene que nacer antes de tiempo, porque la pelvis se estrecha, ¿no? Etcétera, etcétera. Esto es lo que lleva a un saber verdaderamente comprensivo. Proyectos de trabajo, una maqueta donde el alumno recrea la tectónica de placas, las placas tectónicas, ¿no? Un diaporama, es como una caja de zapatos a la que hemos recortado una de las caras, dos de las caras, la tapa superior y una tapa frontal, que luego forramos con plástico para hacer una especie de maqueta de animación, en este caso sobre el campamento romano. O transformar la clase con distintos productos, yo qué sé, por ejemplo, pues un vídeo que va corriendo de forma continua sobre la momificación, un plotter o un gran mural donde hablamos de la vida religiosa, las costumbres religiosas, etcétera, de Egipto. Bueno, un proyecto de comprensión es una metodología un poco más creativa. Por ejemplo, diseña tu Smart City. Bueno, ahí hay un error en la descripción. Smart City, tu ciudad inteligente, ¿no? Bueno, esto sería, en realidad, la comparativa de estas tres metodologías a las que me he referido, ¿no? Lo característico del trabajo por proyectos, que el alumno fabrica un producto final, tiene que organizarse, dividir tareas, dividir pasos o localizar los pasos intermedios, etc. Un aprendizaje basado en problemas, analizar qué necesito aprender, ver si, esa es la dificultad, si ya sé lo suficiente para contestar, etc. Un proyecto de comprensión se trata de, sobre todo, desarrollar un pensamiento creativo, cómo se lavan los astronautas si el agua flota. Sería un ejemplo de proyecto de comprensión, ¿no? Un debate, ¿de acuerdo? O un trabajo de investigación con una entrevista que diseñan, que luego tabulan, es decir, pasan a una hoja de cálculo sobre qué personajes sí recuerdan nuestros abuelos de la transición, etcétera. Son ejemplos, obviamente, ¿no? Estos serían otros ejemplos de trabajos de investigación, de estudios de caso, ¿de acuerdo? Comentar una noticia, una situación, diagnosticar algo, crear un prototipo, etc. Fijaos que también hay algunos objetos en este portfolio más del día a día, un mapa conceptual, un diagrama de espina, una infografía, ¿de acuerdo? Yo trabajo mucho y os lo recomiendo con los llamados paisajes de aprendizaje. Por ejemplo, con la aplicación Genially, tener una gran imagen de fondo y al hacer clic en cada uno de esos pequeños iconos que veis, que se despliegue una ventana informando, diciendo, dando información adicional, ¿no? Bueno, pero esto hecho por los alumnos. Un podcast, fundamental para que desarrolle la competencia oral, etc. No sé si conocéis esta herramienta, si no, os la recomiendo, es gratuita, es multidispositivo y con tocar ese botón que pone iniciar ya estás grabando en internet. Es brutal, ¿eh? Puedes poner música de fondo, en esta especie de mesa digital, ¿no? de sonido, puedes poner efectos sonoros, un espía, un aplauso, un rayo, etcétera, etcétera. Es una aplicación brutal, ¿eh? Para esta tarea. Analizar fuentes primarias, noticias de prensa, caricaturas históricas, esto qué significa, por qué Darwin aparece como un mono, mesas de expertos, ¿de acuerdo? Una web quest, imagino que conocéis esta dinámica, visual thinking, han hecho varios, pero tienen que presentar uno, ¿de acuerdo? Visual thinking también es una herramienta para hacer visible el pensamiento. Si el alumno no ha entendido bien, esta es de cuarto de la ESO, este ejemplo, pero si el alumno no ha entendido bien el CLAP del 29, es imposible que lo dibuje en forma de una historia coherente, al mismo tiempo conceptualmente irreprochable. Por eso yo trabajo mucho con los visual thinking, ¿de acuerdo? Labbook, exactamente por lo mismo. Este es un ejemplo de un labbook, un libro, como veis, también con información desplegada, ¿no? No es simplemente una cuestión de estética o de... No, es una cuestión fundamentalmente de tratamiento de información. Si eres capaz de esa información jerarquizarla, desplegarla, que esa sería la palabra clave de un labbook, entonces es que lo has comprendido de una forma comprensiva. Bueno, estudios de caso, etc. O simplemente que el alumno
cree él una rúbrica, cree él un Kahoot, cree él una bitácora, cualquier herramienta de aprendizaje, ¿no? 2, valorado, dinámicas cooperativas, y vamos a los pasos para elaborar el portfolio. ¿De acuerdo? Lo primero, el docente decide qué objetos hay, claro, como os decía antes, ¿no? Motivadores, que tengan variedad de estilos cognitivos. Fijaos que en mi propuesta el alumno dibuja, habla, graba vídeos, en fin, hace de todo, ¿no? Hace otros trabajos más analíticos, otros más de creatividad, etc. Luego nosotros analizamos los estándares o criterios con la LOLOE y las competencias, es decir, cada objeto qué estándares y qué competencias trabaja. Y cuando hacemos esto nos damos cuenta de que hay algunos criterios y también algunas competencias que no están bien representadas y volvemos para atrás y cambiamos o añadimos algún objeto del portfolio, ¿de acuerdo? Puedes dar permiso al alumno para que él plantee alguna propuesta. Yo siempre les digo, y cualquier otro trabajo que tenga cierta calidad que tú decidas, elegido por ti, etc. Bueno, elaboramos lo que antes llamaban los descriptores, una rúbrica, lo que sea, ¿no? Quedamos en el formato, claro, aquí necesitamos parte física y parte también digital, ¿no? Y en muchas ocasiones, si yo he participado como alumno en un debate, lo que tengo que hacer luego no es grabar todo el debate, sino la ficha, en donde yo digo cuál fue mi aportación, etcétera. ¿De acuerdo? A eso me refiero también con el formato de trabajo. El profesor recibe, evalúa y desde ahí puede formular este informe de acreditación, usar esta información. Bueno, entonces, resumen. Ahora es donde realmente tenemos que estar muy atentos porque esta es la idea fundamental. Tenemos, además de tareas del día a día, de exámenes, tenemos objetos del portfolio, ¿de acuerdo? Y estos son 16, 18, 12, depende de cuántas horas semanales tiene tu materia, etc. Pero en cualquier caso, tenemos los criterios y establecemos esta correlación, ¿de acuerdo? El objeto 1, que era el trabajo por proyectos, va para el criterio 1, el criterio 5, etc. Bien, siguiente paso. Tenemos por otro lado las competencias, ¿vale? Tenemos aquí las competencias y cada uno de estos criterios estará relacionado con una competencia. Este es un trabajo que tenemos que hacer los docentes, aunque evidentemente está muy bien recibir otras propuestas, otras guías orientativas, porque nadie sabe si yo el trabajo por proyectos lo voy a hacer de forma más digital o no. Si voy a hacer de forma digital, ese criterio puede también estar relacionado con la competencia digital. No es que vaya a usar medios digitales, que es muy distinto usar medios digitales que desarrollar la competencia digital. Desarrolla la competencia digital si aprende algo nuevo, desde el punto de vista digital, ¿no? Vale, entonces, mirad, ahora le pongo un 6, que es lo que os dije, que se te da muy bien, o se me da muy bien, a un objeto del portfolio, ¿de acuerdo? Pero ese 6, si os dais cuenta, se transfiere, se trasvasa a todos los criterios con los que está relacionado ese objeto, ¿no? Que a su vez se trasladan a cada una de las competencias con las que están desarrolladas esos criterios y así sucesivamente. Pues estamos a 5 minutos de haber completado ya todo este circuito. Solamente nos falta con qué herramienta podríamos hacer de una forma mecánica este proceso de yo pongo un 6 a un trabajo y automáticamente ese 6 se transfiere a una competencia después de haberse transferido a un criterio. ¿De acuerdo? Os cito 3. Lo puedes hacer con una hoja de cálculo, una hoja de Excel, pero es un poquito más complicado. Y hay herramientas que ya están en esta filosofía del trabajo competencial, como son, por ejemplo, Aidoceo, que esa sirve para Mac o para iPad, y Aditio, que se hace con página web, la vamos a ver en 4 minutos, y se puede manejar, se puede poner la nota desde cualquier teléfono. Pero para programarla, que es lo que vamos a ver ahora, para programarla necesitamos hacerlo desde cualquier navegador web, ¿de acuerdo? Bueno, estas dos herramientas son comerciales, es decir, no son gratuitas, no son tampoco inaccesibles, son relativamente baratas, etcétera. Pero bueno, nos ahorran un considerable trabajo. Entonces, mirad, yo ya he definido 3 carpetas, portfolio, exámenes y tareas. Podría definir a su vez una nota de evaluación que fuera
la nota del conjunto del portfolio por 45 o por 0,45, la de exámenes por 0,35, la de tareas por 0,20. ¿De acuerdo? Así tendría, por un lado, la nota de una evaluación. Por otro lado, yo aquí, para las tareas, no defino ni criterios de evaluación con los que están desarrollados ni nada. ¿De acuerdo? Para los objetos del portfolio, sí. Por ejemplo, voy a crear uno nuevo que se va a llamar, pues yo qué sé, PBL, el ferrocarril. Vale, lo creo simplemente como un trabajo de tipo numérico, o sea, que se va a evaluar de tipo numérico. ¿Vale? Lo he metido dentro de esta carpeta. Pero ahora hago esto. Toco aquí en criterios de evaluación y digo, pues mira, tiene que ver con este, con este, con este. ¿Entendéis? Selecciono aquellos criterios con los que está desarrollado y doy a guardar. ¿Vale? Una vez hecho esto con esos 18, los trabajos del portfolio que queramos, lo único que nos faltaría pues, es poner notas. ¿De acuerdo? Así que calificamos. Previamente, en esta herramienta lo que he hecho es subir una hoja de Excel con los criterios de evaluación y también con las competencias. Y he ligado, poniendo cruces, cada criterio a cada competencia. ¿Vale? Entonces, mirad, pongo notas. Y ahora voy a la pestaña que se habrá creado automáticamente de competencias. Y ese 5, ese 6 que he puesto a cada alumno, si os dais cuenta, se va a transvasar en función de ese cruce que yo haya hecho de competencias y criterios de evaluación, se va a trasvasar a las competencias LOE. De tal manera que además no solamente tendré una información numérica, sino puedo ver exactamente qué tipo de trabajos son los que el alumno o llevan a que el alumno tenga buena valoración o mala valoración en cada una de esas competencias. Recordéis que antes hablábamos de también tener una información que no solo sea cuantitativa, sino también cualitativa. Mira, este alumno tiene la competencia matemática mal porque, fíjate, ¿en qué tipo de trabajos falla? Pues en el PBL, el ferrocarril, en tal, en cual. ¿Entendéis? Este sería el proceso de trabajo. Por cierto, también podría haber cada criterio de evaluación, fijaos que antes decíamos, tiene que estar evaluado desde más de una evidencias. Bueno, pues aquí tenemos cada criterio, no solo la calificación numérica, sino con base a qué tareas, trabajos ha sido evaluado. ¿De acuerdo? Fijaos que esto entonces nos da una información también de tipo descriptivo para que yo pueda evaluar al alumno, pero al mismo tiempo pueda hacer este informe de mejora, que es lo que, insisto, a partir de ahora se nos va a exigir de una forma cotidiana. Bueno, pues he cumplido escrupulosamente con el proyecto, nos quedan 10 minutos, entonces si queréis plantear por medio del chat alguna duda, ahora sería el momento de hacerlo. Mientras tanto, voy anticipando la conclusión final mientras se cargan estas preguntas o mientras os da tiempo a plantearlas. La conclusión sería algo no precisamente actual, sino de los años 60, una sugerencia tremendamente interesante de los hermanos Johnson, y es que evaluar no tiene que ser una actividad ajena al proceso de enseñanza, sino que tiene que ser una herramienta que promueva este mismo proceso de enseñanza, que lo dote para el alumno de comprensividad, que lo dote de sentido, en definitiva, que desaparezca esa barrera entre aprender y evaluar. Evaluar, si lo hacemos bien, si lo hacemos con suficiente frecuencia, con suficiente interés, etcétera, es la mejor palanca de aprendizaje existente. Por lo tanto, aquí lo que hemos hecho es una propuesta de proyecto de evaluación de centro competencial, pero al mismo tiempo que enriquece metodológicamente todo nuestro flujo de trabajo. Bueno, pues vamos a ver si hay alguna
pregunta a la que podemos dar respuesta en este breve tiempo que nos resta. Bueno, una pregunta que me hacen llegar por privado. Vamos a ver. Los objetos que los alumnos presentan no son todos los proyectos de trabajo que han hecho durante el curso. ¿De acuerdo? El portfolio analiza o bien el que tú has decidido, el del ferrocarril, porque ya antes habíamos hecho 3 que nos han servido para aprender y este es el que nos sirve para seguir aprendiendo, por supuesto, pero para acreditar cuánto hemos aprendido. Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad es el alumno es quien selecciona reflexivamente, etcétera, selecciona cuál es el mejor trabajo que ha hecho, junto con este informe, como decía, de acreditación. Entonces, en este segundo caso, en esta segunda hipótesis, damos más margen de maniobra al alumno. ¿Cuál de estas dos posibilidades es mejor? Desde mi punto de vista, al principio, el alumno, claro, es un cambio metodológico muy importante, entonces al alumno resulta más fácil que pautemos cuál es el trabajo que tiene que entregar, porque todavía pues, no es suficientemente dúctil, no tiene una capacidad de autodiagnosis tan elevada como para poder elegir bien cuál es su mejor trabajo. Entonces, el esquema más simple de inicio del modelo de portfolio es: vamos a hacer a lo largo del curso 4 proyectos, evaluamos el cuarto. Los otros 3, evidentemente, nos sirven para aprender. ¿Los otros 3 dónde estarían? Me preguntan también por privado. Bueno, pues estarían en la categoría que he llamado yo tareas, ¿de acuerdo? Estarían dentro de esos otros trabajos diarios de clase. Bueno, veo por el chat que Paqui Vallejo nos dice que utiliza Aidoceo, si lo queréis llamar así, y que es una herramienta útil. Para mí es una herramienta brutal. La única pega que tiene es que solo sirve para quien tenga un Mac o sobre todo un iPad. Es una herramienta tan brutal que, por ejemplo, además de todo esto que estamos viendo, de evaluar por rúbricas, también Aditio permite la evaluación mediante rúbricas de un trabajo del alumno. Pero decía que Aidoceo permite, por ejemplo, hacer una foto o grabar un vídeo del alumno trabajando y meterlo dentro de la hoja de calificación. ¿Entendéis? Con lo cual, cuando yo estoy analizando cómo ha trabajado el alumno, además de la nota, tengo allí mismo, debajo del 7, en una esquinita, un icono que si lo toco aparece el propio trabajo del alumno. ¿Entendéis? Sirve también para acumular los objetos del portfolio o evidencias reales. Están los alumnos haciendo un debate, pues ahí mismo puedo tener una grabación del debate. Han hecho con esta herramienta que os dije, Spreaker, un podcast y me mandan el enlace y lo tengo ahí. Es decir, permite tener perfectamente organizada toda el despliegue de trabajos por parte del alumno. Es una herramienta absolutamente magnífica, ¿eh? Hay muchos tutoriales, digo especialmente para Paqui Pacheco, de cómo hacerlo. Es muy sencillito, pero es una herramienta maravillosa. Bueno, Emi Albiñana, veo también, vieja conocida mía, nos dice, bueno, encantada de saludarte. Si en Aidoceo introduces los estándares o los criterios, puedes introducir cualquiera de las dos cosas. Hasta ahora se introducían los estándares, que era lo que era obligatorio, ¿no? Pero ahora ya están adaptadas ambas herramientas a la LOMLOE, entonces tú el listado de lo que puedes poner son los, no solo ya criterios, podemos también, es que no he querido cargar demasiado las tintas en esta presentación, pero podríamos también meter los escenarios de aprendizaje, es decir, criterios y escenarios de aprendizaje, que será otra de las novedades con las que no me cabe duda, pronto vamos a estar familiarizados con la implementación de la LOMLOE. Entonces, la respuesta es sí, puedes poner también los criterios de evaluación estándares desaparecen con la LOMLOE.
No sé si hay alguna otra pregunta, consideración. Me preguntan también por el canal privado si este modelo de cara al profesor implica más trabajo. Oye, es una pregunta perfectamente legítima, no le tenemos por qué perder la cara, ¿no? Es un trabajo más de diseño, o sea, lo que cuesta, pero no mucho, son 4 horas de trabajo, es hacer esa relación entre criterios, por supuesto, definir el portfolio, ¿de acuerdo? Definir los objetos del portfolio y establecer la relación entre esos objetos del portfolio y los criterios, escenarios de aprendizaje y otras muestras de desempeño. Entonces, mi respuesta sincera y de forma simplificada, no es muchísimo trabajo. Y el resto del trabajo es simplemente evaluar tareas escolares, como venimos haciendo cotidianamente. ¿De acuerdo? El Classroom de un alumno perfectamente nos puede servir, Cecilia, como portfolio, claro que sí. El Classroom de un alumno, lo podemos organizar por carpetas para que las tareas cotidianas vayan en una carpeta, los objetos del portfolio en otra, o puede ser una carpeta compartida de Google Drive o de OneDrive para quienes uséis Microsoft, pero perfectamente, sí, el Classroom sin ningún problema puede ser un contenedor del portfolio. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna duda más en estos 2 minutos que nos quedan? Vale, por privado también me llega otra consulta. Si realmente este modelo cumple con las exigencias legislativas. Bueno, resumo la pregunta, ¿vale? Para no complicarla demasiado. Que si este modelo que he expuesto es coherente con las exigencias legislativas de la legislación sobre evaluación. Mi respuesta categórica es: lo que no es para nada coherente, compatible con la legislación educativa es lo que veníamos haciendo hasta ahora. Es decir, el modelo de evaluación, tenemos que ser sinceros, salvo rarísimas excepciones de centros que han hecho ya este trabajo y que ahora cambiarán estándares por criterios de evaluación, pero el modelo será el mismo, en general no lo estamos haciendo. La evaluación de las competencias está siendo muy poco rigurosa. Llegamos a las sesiones de evaluación, bueno, este alumno en competencia digital, a mí me hizo un PowerPoint. ¿Y eso es competencia digital? O en matemática, todos miramos al de matemáticas, para que él se decida, defina, etc. O sea, no es la competencia matemática. La competencia matemática la tenemos que ver en religión, en ciencias sociales o en historia, en tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, claro que sí, la respuesta es específicamente sí. ¿Es complicado de cara a la gestión de los centros? Yo diría que no, pero forma parte de este cambio de mentalidad con la que nos va a confrontar la LOE. Es decir, no es distinta la metodología que nos propone y el desarrollo curricular que nos propone de este modelo de evaluación. Está perfectamente en su sintonía. Muy bien, pues estamos ya bordeando el límite temporal que nos habíamos asignado. No sé si hay alguna otra pregunta, pero bueno, os recuerdo que cualquier otra duda que vayáis teniendo la podéis sustanciar a través del chat y se recogerán y os responderemos de una forma ya particular. ¿De acuerdo? Muy bien, pues encantado de haber compartido este ratito con vosotros. Espero que alguna idea os haya resultado productiva y simplemente os animo a continuar en esta línea. Bueno, respondo brevemente a la última pregunta de Cecilia. Para cursos superiores, bachillerato internacional, ¿nos sirve para incorporar en el portfolio? Sí, sin ninguna duda lo tenemos que hacer y si no, no estamos alineados con la forma de trabajo que se nos va a imponer. ¿De acuerdo? Muy parecida, cierto, y por soltar solo un anticipo, a cómo está estructurada ahora, curricularmente hablando, la formación profesional. ¿De acuerdo? ¿Qué desempeños
tiene que tener el alumno en cuarto de la ESO, en segundo de la ESO, en segundo de bachillerato. Entonces, este modelo competencial sí está muy basado en desempeños. Por tanto, la respuesta es sí. Bueno, pues lo dicho, un placer haber compartido este ratito con vosotros. Quiero terminar sin generar ninguna situación de agobio, sino todo lo contrario. Creo que nos va a enriquecer mucho metodológicamente y creo que merece la pena hacer este pequeño esfuerzo. ¿De acuerdo? Pues un saludo cordial y seguimos en contacto. Adiós.